está en pecado o hace pecado. ¿Cuál es la diferencia, ¿no?, entre alguien, un hijo de Dios que puede pecar, ¿no?, que definitivamente es muy probable y es factible, ¿no? Dice ahí mismo en Juan 1 Juan 1, dice que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. O sea, si yo digo, Señor, yo no he pecado, ¿no?, estoy mintiendo, ¿no? O sea, nadie nos cree, ¿no? Y por supuesto, menos Dios, que nos conoce, si yo digo no tengo pecado, ¿no? Evidentemente, aún los hijos de Dios podemos cometer y cometemos pecado, pero hay algo diferente en el pecado que puede cumplir o hacer alguien que es un hijo de Dios y aquellos que, como lo vamos a ver aquí, son hijos, literalmente como lo dice aquí, hijos del diablo, ¿no? Hay una diferencia, ¿no?, entre alguien que peca, ¿no?, y se arrepiente y viene con temor delante del Señor, y alguien que tiene y hace una práctica de esto, ¿no? Dice el verso 4, 1 Juan 3, verso 4, este lo estudiamos la semana pasada. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, ¿no? Estudiábamos que esta palabra cometer pecado no solo está hablando de aquel que hace un pecado, sino que el pecado de alguna manera es recurrente, que es una forma de vida, ¿no? Y bueno, y que con eso dice aquí, está transgrediendo toda la ley, ¿no? Leíamos, porque aquel que dijo no matarás es el mismo que dijo no adulterarás. Entonces finalmente se trata de eso, ¿no? Y el pecado, o alguien que vive continuamente en pecado, es contrario, ¿no?, al Señor, ¿no? Porque dice aquí que Él apareció para quitar nuestros pecados. Así que alguien que decide vivir en pecado, alguien que decide lo que decíamos hace ratito, ¿no? Alguien que decide, yo pues voy a pecar y me arrepiento al final, está decidiendo vivir en ese pecado, ¿no? Entonces alguien que decide hacerlo definitivamente es contrario a Cristo, porque Él vino, como aquí dice, a quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Dice el verso 6 que vamos a estudiar hoy. Bueno, vamos a leer todo del verso 6 al 10, que son los versos que hoy estaremos repasando. Dice el verso 6: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y verso 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que hoy nuestros ojos, pero más que nuestros ojos y nuestro oído, nuestro corazón pueda ser abierto, Señor, para escucharte a ti, Padre. Nosotros sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Y muchas veces nosotros esas dádivas las estamos buscando de las personas o las estamos buscando de alguien más, Señor. Pero gracias a ti por tu palabra, que con ella nos confrontas y nos consuelas, nos animas, y que en Cristo tenemos todas las cosas. Porque si tú no escatimaste a tu propio Hijo, no nos darás con Él todas las cosas, Señor. Así que más bien guía nuestro corazón y nuestros pensamientos
a buscarte a ti, Señor, porque en ti nosotros somos plenos, en ti nosotros encontramos todo lo que necesitamos, no en las personas, Señor, lo encontramos en ti y en tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy llenes nuestro corazón con esto, nos des convicción de pecado para poder arrepentirnos, Señor, y también, Señor, enséñanos a vivir una vida justa y una vida santa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice el verso 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ¿no? Lo decíamos. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto. Estamos hablando, o hemos mencionado varias veces, ¿no?, que cuando Juan está diciendo no peca, todo aquel que permanece en él no peca, está hablando más bien de un estilo de vida, ¿no? Porque ya dejó el antecedente que mencionábamos cuando recién iniciábamos, ¿no? El que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Todos pecamos, aún los cristianos estamos expensas y podemos pecar. Pero aquí está hablando de un estilo de vida pecaminoso, un estilo de vida que no me importa llevar, ¿no? Que no me importa dar la espalda a Dios, que pienso que la misericordia de Dios es para seguir pecando, que pienso, ¿no?, lo que decíamos, ¿no?, que finalmente después me arrepiento y entonces voy a obtener el perdón. No es así. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que permanece en Cristo no tiene un estilo de vida pecaminoso, ¿no? No tiene un estilo de vida en el cual abunda y se solace en su pecado, ¿no? Es, repito, un estilo de vida continuo, establecido, ¿no? Dice un comentarista llamado John Stott, dice: el tiempo presente en el verbo griego implica un hábito, alguien para el cual ese pecado o el pecado es habitual, ¿no? ¿Qué es un hábito? Es algo que haces todo el tiempo, ¿no? Todas las mañanas tienes el hábito de bañarte, ¿no? Dicen por ahí que cuando tú haces una acción repetidamente, creo que por 30 días seguidos, se convierte en un hábito y entonces ya lo haces sin necesidad de esforzarte demasiado, sino ya es un hábito, ya creaste un hábito, es algo habitual, ¿no? Podemos generar diferentes tipos de hábitos, ¿no? Cosas que son más naturales, tal vez al despertar, pues bueno, quitarme las cobijas, cosas que son más lógicas, pero por ejemplo hay hábitos en los que nos podemos y debemos esforzar, ¿no? Por ejemplo, generar el hábito de todas las mañanas leer la Biblia, ¿no? No es que necesariamente nos vamos a despertar así con bien lúcidos y con muchas ganas de leer la Biblia, ¿no? Muchas veces, aunque tenemos toda la intención y tenemos todas las ganas de leer, a veces se nos cierran los ojos y a veces no entendemos. No sé si a ti te pase, pero a veces leo un texto, dos textos y yo, o sea, no entendí nada y tengo que regresarme y otra vez leerlos y me resulta difícil, ¿no? Entonces tenemos que buscar generar el hábito, algo repetido, algo continuo, de lo que ya casi ni siquiera me esfuerzo para hacer, ¿no? Tenemos diferentes tipos de hábito, comemos todos los días, nos bañamos, estamos habituados. De eso está hablando cuando dice no peca, no tiene ese hábito. Es algo que ya ni se esfuerza, que ya ni se cuestiona, ¿no? Solamente lo lleva a cabo. Peca y no pasa nada, peca y no pasa nada, ¿no? Te voy a leer lo que dice la Nueva Versión Internacional para que veas cómo lo traduce de una manera interesante y que sustenta lo que estamos diciendo. La NBI dice, verso 6, todo el que permanece en él no practica el pecado. Hay una diferencia en pecar a practicar el pecado. Yo puedo ir hoy no sé, a un campo de fútbol
y tirar un penal, ¿no? Eso no me hace futbolista, ¿no? Un futbolista es el que tiene el hábito, el que va, lo hace continuamente, etcétera, ¿no? Entonces, es todo el que permanece en él no practica el pecado. Y dice, todo el que practica el pecado, ¿no? Todo el que hace del pecado una práctica, ya lo explicamos, un hábito, etcétera, dice, no, dice esta versión, todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Todos aquellos que tienen esa práctica no conocen al Señor. Esa es la conclusión. Hacen evidente que no conocen a Dios, ¿no? Pero algo importante, empieza diciendo el verso 6. En ambas versiones que te leía, la Reina Valera y la NBI usan la misma palabra. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que permanece en él no peca. Está hablando justo de lo que está diciendo, es permanencia, ¿no? Alguien que está en algo y que se queda, ¿no? Literalmente quiere decir el que habita. O sea, los que habitan en él no practican el pecado. Los que tienen en Cristo su habitación, los que tienen en Dios su permanencia, ¿no? Los que han permanecido en el Señor no tienen el hábito de estar pecando de esa manera, de manera continua, y todo lo que explicamos con respecto a esto de los hábitos, ¿no? No quiere decir lo que ya dijimos, que quien es cristiano no vuelve a pecar en absoluto, ¿no? Sino que ya no tiene ese hábito constante. Dice el verso 7, 1 de Juan 3, verso 7: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Hijitos, ¿no? Siempre el apóstol Juan, hablando de esta manera tierna para sus discípulos, ¿no? Es evidente que esta carta es escrita para hijos de Dios, ¿no? Para cristianos, ¿no? Otra vez dice Juan, hijitos, ¿no? Hijitos, el que hace justicia es justo como él es justo, ¿no? Juan no está diciendo que somos justos por nuestros propios méritos o por lo que nosotros hemos hecho. La Biblia enseña que finalmente nosotros somos justificados por la fe, y esto no es de nosotros, esto es un don de Dios. Si nosotros somos justos es porque el Señor nos ha dado y nos ha imputado, ha puesto en nosotros su justicia, ¿no? Su justicia. El que tiene esa justicia es justo. Y la justicia que Jesús ha puesto en nosotros se hace evidente en nuestras vidas. ¿Por qué es importante lo que está diciendo Juan cuando dice, hijitos, nadie os engañe? Acuérdate, hemos hablado de los gnósticos o de esta corriente del gnosticismo en este momento en el que, bueno, es una corriente un tanto larga de explicar, tiene muchos matices, pero ellos decían mucho que el cuerpo estaba totalmente separado del espíritu, ¿no? Y que, por ejemplo, ellos decían que si Jesús era Dios y el cuerpo es carne pecaminosa, entonces no podía Dios haberse convertido en hombre. Entonces estas personas negaban que Dios había venido en carne, ¿no? Por toda esta doctrina. Entonces ellos decían, entonces yo puedo pecar y pecar y pecar, porque eso se queda en el cuerpo. Mi cuerpo peca y le daban vuelo a la hilacha, ¿no? Y ellos decían, mi espíritu está bien, mi espíritu es santo, ¿no? Hacían esa separación. Por eso está diciendo Juan, ¿no? Nadie te engañe, que nadie te diga, el que está haciendo pecado, el que hace injusticia es injusto, el que
es el que hace justicia es justo. El que habitualmente vive en esa justicia es justo, ¿no? Por eso dice, no puede ser alguien que vive en injusticia y decir soy justo, ¿no? Por eso es tan importante lo que dice Juan, que nadie te engañe, que nadie nos engañe. Muchas personas entonces enseñaban esto, ¿no? Spurgeon dijo esta frase: la gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. La gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. ¿A qué se refiere Spurgeon, no? Que si yo he recibido la gracia, pero mi vida no ha sido transformada, entonces no soy salvo, en resumen, ¿no? Porque estos decían, ya recibí del Señor, recibí la gracia y mi vida puede seguir y es exactamente la misma, ¿no? No es así. La gracia que no ha transformado tu vida es una gracia que no has recibido, porque la gracia nos hace justos y los justos practican la justicia, ¿no? Entonces, sí se tiene que hacer evidente en nuestra forma de actuar y de ser algo que el Señor está haciendo en nosotros, ¿no? Tiene que ser evidente, tiene que ser claro para las personas. No que somos perfectos, no que nunca pecamos, ¿no? Porque incluso hay personas que nada más nos están casando, eres cristiano, ya pecaste, ¿no? Y te dices cristiano. Yo sí, el Señor, y Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos del Señor si Él es el que nos justifica? Esta no es una justificación para el pecado, pero sí, soy cristiano, ¿y qué crees? No solo voy a decir, me equivoco a veces, no, peco, ¿no? Pero si alguno hubiera pecado, dice Juan también, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. El Señor nos perdona y el mismo Señor Jesús intercede por nosotros, pero no nos solazamos en esto, ¿no? No digo, no pequé, al fin tengo abogado, ¿no? A Jesucristo el justo. No, nos duele y venimos confesando, ¿no? Leíamos o estudiamos, ¿no? En el capítulo 1 de Primera de Juan, ¿no? Si confiesas tus pecados, ¿no? Esta palabra confesar no solo es, ya lo dije, ¿no? Sino que es congruente con lo que creo y lo que sale de mi boca, congruente con Dios, ¿no? No dice que el que no peca, sino el que peca y que confiesa su pecado y se aparta, ¿no? Entonces es importante que sepamos que esta práctica, ¿no? Que esta práctica del pecado la hace alguien que no ha conocido al Señor, la hace alguien que no ha recibido la gracia, ¿no? Que no ha recibido la gracia de parte del Señor. Primera de Juan 3, verso 8, el que practica el pecado, dice aquí, el que practica el pecado es del diablo. Diablo literalmente es acusador, ¿no? Es el adversario, lo vamos a ver más adelante, es el que peca desde el principio, ¿no? Spurgeon, te voy a leer una frase un poquito más larga, pero creo que es muy enriquecedora de acuerdo al estudio de estos versos. Dice Spurgeon, el que comete pecado es del diablo, ¿no? Y bueno, eso está citando tal cual este verso. No tiene sentido poner excusas y disculpas. Si eres un amante del pecado, irás a donde vayan los pecadores, ¿no? Y Spurgeon lo pone así, eres un amante del pecado. Si eres un amante del pecado, vas a ir a donde están todos los pecadores, todos los que aman el pecado. Si usted que vive de esta manera dice que ha creído en la preciosa sangre de Cristo, dice Spurgeon, yo no le creo. O sea, si tú vives en pecado y haces del pecado un hábito, ¿no? Y dices que has creído en la sangre preciosa de Cristo, dice Spurgeon, no te creo. No creo que hayas creído
en el perdón del Señor. Sigue diciendo, si tuvieras una verdadera fe en esa preciosa sangre, odiarías el pecado. La consecuencia de creer en la preciosa sangre de Cristo que me perdona es el odio por el pecado. Por eso el apóstol Pablo se lamentaba a sí mismo, ¿no? Miserable de mí, otra vez pequé, otra vez lo mismo, ¿no? No es como alguien de, ya lo hice, ¿no? Al fin que no pasa nada, ¿no? Una canita al aire, ¿no? O son mis errores, ¿no? Es mi carácter, ¿no? Muchas veces creo que está de modísima, ¿no? La cuestión, ¿por qué hiciste eso? Pues porque soy así, ¿no? Pues porque soy así, como que el ser así justifica el ser cualquier cosa, ¿no? Quien ha creído, dice Spurgeon, en esa preciosa sangre, odiaría el pecado. Sigue diciendo, si se atreve a decir que confía en la expiación mientras vive en pecado, miente. No confía en la expiación, porque donde hay una fe real en el sacrificio expiatorio, purifica al hombre y lo hace odiar del pecado que derramó en la sangre del Redentor. Lo que decíamos, todo aquel lo que dice el verso 2 o 3, bueno, los primeros versos del capítulo 3, ¿no? Dice que todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, ¿no? Entonces es evidente que hemos recibido la gracia. ¿Cómo se hace evidente? A través de nuestro fruto, no de que nunca pecamos, sino que buscamos y amamos la santidad y odiamos el pecado. Es lo que dice el Señor, ¿no? Ve por favor a 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, 17. Un poco a la respuesta de eso. Es mi carácter, yo soy así, yo he sido así, ¿no? Que muchas veces justificamos esto, ¿no? O estas son mis heridas del pasado, ¿no? Yo soy así porque mi mamá era esto, o porque mi papá era esto, porque no, muchas maneras de justificar que tenemos para justificar el pecado. Dice 2 Corintios 5:17, la Nueva Biblia de las Américas, dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿te acuerdas de la permanencia de Cristo, ¿no? Habitar en Cristo. Aquí Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Si de verdad estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. No tenemos que estar diciendo que por el pasado, que por esto, que porque yo soy así, porque yo he sido así siempre, porque no. El que está y permanece en Cristo, el que habita en Cristo, ¿qué dice? Es una nueva criatura. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ¿no? Todas son hechas nuevas. El Señor nos ha capacitado. Y el Señor nos da todos los elementos que me capacitan para buscar la santidad en esta tierra, ¿no? Por ejemplo, la confesión de pecados. El Señor provee perdón y santificación cuando yo confieso mis pecados y me aparto, ¿no? El Señor provee santidad a través del lavamiento del agua por la palabra. El Señor quiere que seamos santos. No nos deja así. Dice Efesios 5, ¿no? Que el Señor vino para tomar una iglesia para sí pura y sin mancha, y Él la santifica, ¿no? Y nos da, repito, todos los medios para ser santificados en Él. No podemos poner pretextos. Yo soy así, no puedo, el pasado, lo que vi, lo que me hicieron, ¿no? Todos estos son pretextos y quizá más bien sean una señal de que no conocemos al Señor, ¿no? Regresamos a 1 Juan 3:8. Dice: porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿no?
porque el diablo peca desde el principio, ¿no? Esto, bueno, probablemente Juan está haciendo alusión, ¿no?, a la caída desde el principio, ¿no?, desde antes de la fundación del mundo de Satanás, ¿no? Y cuando Jesús dice, yo veía ver a Satanás caer como un rayo, ¿no? Y todo esto que pasó con la caída. Entonces, el que peca desde el principio es el diablo, es Satanás. Y el que permanece en Cristo busca la santidad. Entonces, el pecado es algo contrario a Cristo. ¿Por qué entonces, hermanos, justificamos el pecado? Si tú justificas el pecado, en realidad estás diciendo el pecado está bien, entonces nos estamos yendo hacia el otro lado. Pero si yo estoy en Cristo y peco, busco santificarme, ¿no? No niego que he pecado. El que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Más vale que nos demos cuenta en dónde estamos. Imagínate, el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios, de los pecadores soy el primero. El apóstol Pablo, imagínate, con su altura, con su conocimiento, con su nivel espiritual, no llega a decir y ponerse en una plataforma, yo no peco, hermanos. No dice eso el apóstol Pablo. De los pecadores yo soy el primero. Doy gracias a Jesús que me fortaleció, que me puso en el ministerio y me tuvo por fiel. No dice yo era fiel, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero el amor y el perdón de Cristo fue más grande que lo que yo era antes, ¿no? Más vale que sepamos y nos reconozcamos pecadores, que no le llamemos a los pecados errores, ¿no?, debilidad de carácter. Hermano, el pecado es pecado, y entre yo más rápido reconozca mi pecado, más rápido puedo alcanzar la santidad, porque me puedo arrepentir de ese pecado. No nos quedemos conformados al pecado, no nos quedemos justificando el pecado, repito, porque eso nos pone, si yo digo que el pecado es bueno, que el pecado es simplemente un error, entonces ¿qué estoy haciendo? Pues abrazando el pecado. El arrepentimiento es, Señor, esto es pecado, esto es, o sea, mi cambio de mente me lleva a decir, mi enojo no es debilidad de carácter, mi enojo es pecado. Mi amargura en contra de mis padres, mi amargura en contra de la iglesia, mi amargura contra este hermano, no es por lo que me hicieron, es pecado. Y entonces, cuando yo entiendo que es pecado, me puedo arrepentir. Y el Señor me libra y me perdona de todo pecado. Pero si abrazo la amargura como algo mío y lo justifico cada vez, pues ¿qué va a pasar con esa raíz de amargura? Pues va a crecer, va a crecer, va a crecer en ti, la vas a compartir con tus hermanos, y lo que era tu pecado ahora ya se extendió al pecado, porque el pecado se contagia, ¿no? Escuchaba una frase, la salud no es contagiosa, la enfermedad sí. La salud no es contagiosa, ¿no? Nadie, si tú estás enfermo y alguien sano se para a tu lado, no te va a contagiar de salud. Pero si hay alguien enfermo y se pone junto a ti, es probable que te contagie, ¿no? El pecado fácilmente se contagia. Tomemos la responsabilidad de lo que es pecado en nuestras vidas. La amargura, la soberbia, la falta, el no perdonar, ¿no?, el no amar, el poner en otros la responsabilidad de amar cuando la responsabilidad de amar es mía.
todos aquí me tienen que amar. Sí, o sea, tienes razón. Pero el Señor no vino y no nos puso a mandar, no te dijo, ve y ponte ahí para que todo el mundo te ame. ¿Qué dijo? Ve y ama. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Verso 8 otra vez, 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muchas veces muchas personas tienen miedo al diablo, ¿no? Y solamente con mencionar Satanás o el diablo, así como que, ay, nanita, ¿no? Así como que, como si fuera, ¿sabes qué? Si estamos en Cristo y Cristo vino para deshacer las obras del diablo, el aguijón de la muerte es el pecado. Pero si nosotros estamos en Cristo, tenemos vida y la tenemos en abundancia. Cristo vino a destruir las obras del diablo. Dice el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y aquí queda mucho más claro y ya cierra la pinza, ¿no? Está hablando de una práctica del pecado, no de alguien que peca, porque pues, en esta carne todos tendemos al pecado, que es sin justificar, ¿no? Dice Santiago, ¿no? Todo aquel que peca es atraído de su propia concupiscencia. No fue por los demás, no fue por lo que te hicieron, fue por tu propia concupiscencia. Eres atraído y seducido, ¿no? Y da a luz el pecado, ¿no? Ve por favor a Efesios 4, versos, vamos a leer del 22 al 24. Efesios 4. Esto mismo que está diciendo el apóstol Juan de la práctica del pecado, ¿no? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es el mismo discurso, o es lo mismo que Pablo le está enseñando a los efesios. Dice el verso 22 de Efesios 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué está diciendo? En cuanto a la pasada manera de vivir, lo que eras antes. Todos aquí tenemos un pasado. Dirán por ahí, todos tenemos cola que nos pise. No hay nadie que no la tenga, ¿no? Todos tenemos un pasado. Pero ¿qué dice aquí? En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate de eso. Aviéntalo, deséchalo, déjalo a un lado. No lo abraces, no lo atesores. A veces lo que decíamos hace unos minutos, atesoramos esas cosas y así soy yo, ese soy yo, lo que me hicieron. No, despójate de todo eso. Despójate del viejo hombre que está viciado. ¿Sabes qué? Nuestro viejo hombre tiene vicios. Nuestro viejo hombre tiene vicios. Tú, o sea, yo, mi remanente de pecado, lo que me queda de ese viejo hombre que está en mí, a lo cual yo me aferro y no me he despojado de él, porque dice aquí, despójate del viejo hombre, ¿no? Tiene vicios. Y esos vicios me llevan a pensar de cierta manera, a abrazar ciertas actitudes, a todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermano, una mala noticia. Tu viejo hombre te lleva a tener deseos engañosos. Todos. Nadie de aquí está exento. Nadie. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos de esto. Y dice el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente.
Romanos 12 dice, ¿no? Renovar vuestro entendimiento. No te conformes, no tomes la forma de este siglo, sino que tienes que renovarte. ¿Qué es lo que te renueva? La palabra del Señor, el lavamiento por la palabra, decíamos hace unos minutos. ¿Cómo vas a lavar tus pensamientos? ¿Cómo vas a lavar y renovar tu mente? Dice aquí, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo? Con la palabra del Señor. Con la palabra de Dios. Si tú estás escuche a una persona que en su pecado y en su raíz de amargura te está hablando y hablando y hablando, te vas a convencer, ¿no?, de todas esas cosas. No te está lavando. ¿Qué es lo que te lava? La palabra del Señor. O sea, dice, no te engañes, las vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otra versión dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las vanas conversaciones, o sea, esas conversaciones, ¿sabes qué? Te corrompen. Escuchar a esas personas te corrompe. Ten cuidado con lo que escuchas. Ten cuidado con lo que piensas, porque ni siquiera tú lo piensas de manera natural. Alguien puso y sembró eso en tu corazón. Lo escuchaste. Ten cuidado. Las vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No escuches eso. ¿Qué tienes que escuchar? La palabra del Señor. Es la que te va a lavar. Es la que va a lavar tu mente. La palabra de Dios. ¿Qué necesitas? Ser lavado por la palabra del Señor. Otra vez, ¿qué necesitas? Ser lavado por la palabra del Señor. No necesitas que alguien venga y te cuente ciertas cosas. Lo que tú y yo necesitamos es ser lavados por la palabra del Señor. Eso va a lavar, dice aquí, en el espíritu de vuestra mente. Y dice el verso 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad en la verdad. Vestíos del nuevo hombre. Vístete todas las mañanas. Es algo, te das cuenta, es intencional. No despiertas vestido del nuevo hombre. Ponte las cosas del nuevo hombre. O sea, despójate de ese disfraz que traías y ponte la ropa del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad en la verdad. Es un cambio de actitud, un cambio de manera de pensar, un cambio de lo que somos. Regresa por favor a 1 de Juan 3, vamos a leer ahora el verso 10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Va a dar una clave importante. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esta palabra manifestar quiere decir se evidencian, se hacen evidentes, se manifiestan, se reconocen. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo se hace evidente esta diferencia entre los hijos? Hay dos tipos de personas. Y solo hay dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo los reconoces? No les podemos hacer un examen, ¿no? En el examen del discipulado no va a salir si eres hijo de Dios o hijo del diablo. O sea, no se hace con algunos métodos que a veces nosotros pensamos, ¿no? A ver, este tiene cara de... No. ¿Cómo se hace evidente? Y dice aquí, ¿no? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no obra, ¿no? Todo aquel que no hace justicia. Te das cuenta que lo que hemos recibido de Dios, la gracia, lo que hemos
dicho todo este tiempo, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, el perdón de Dios me lleva a obrar de manera justa. La justificación que es hecha por Dios en mí me lleva a la santificación, me lleva a vivir una vida santa, me lleva a obrar de una manera santa. Todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no hace lo justo, no es de Dios. ¿Cómo podemos notar que alguien no es de Dios? Alguien que no hace justicia, alguien que no abraza la bondad y la justicia de Dios. Y otra, que es en lo que después Juan se centra y nos empieza a hablar en su carta, que hoy no vamos a considerar con tanta profundidad porque se va a estar viendo más adelante, pero sí es importante que lo consideremos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que no ama a su hermano, ¿sabes qué? El Señor nos ha dado la capacidad de amar. Nosotros, Juan dice también, ¿no? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Otra versión dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, nosotros tenemos la capacidad de amar, no solo de amar a Dios, sino de amar a nuestros hermanos. Sí, a ese que también te cae ahí medio mal, sí, a aquel que no estás de acuerdo. Si no lo amas, dice aquí, no somos de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué hay en nosotros hacia el hermano que está enfrente? Odio, rencor, cosas diferentes al amor. Si hay cosas diferentes al amor en nuestro corazón con respecto a nuestro hermano, tenemos que evaluar nuestra vida. Porque si somos expertos en evaluar el amor de Dios de los hermanos hacia mí, no me aman, yo no he recibido. Somos expertos, ¿no? Somos expertos en calificar el amor que no te han dado, ¿no? Y créeme, eso no solo pasa aquí, pasa en todas las iglesias y en todo el mundo. Toda la queja por excelencia en todos los lugares es que no hay amor, ¿no? Y todos somos los catadores de amor, casi entramos por esa puerta, a ver, ¿hay amor aquí? No hay, no. ¿Sabes qué? Nadie tiene el llamado para ir y catar el amor o probar el amor que hay en las iglesias. ¿Sabes qué es? El llamado es a amar, no a recibir amor. Entonces, dejemos de pensar, ay, no me han amado, no he recibido. La pregunta es, ¿lo has hecho tú? O sea, eso que no te han dado a ti, ¿tú sí lo has dado? ¿Por qué pretendemos que alguien más nos dé algo que nosotros no estamos dispuestos a dar? Porque lo que yo veo aquí es que el amor es de todos. No es que una persona tenga que amar a 200. Es 200 personas nos amamos entre sí. ¿Cuál ha sido tu muestra de amor a los demás? No, es que no oran por mí. Y tú, evaluemos, ¿cuánto oras por tus hermanos? No, es que no me dedican tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a los hermanos? ¿No? Ese es algo que todos tenemos que hacer y así se manifiesta. Y algo importante, dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. También aquí es importante empezar esto. A veces pensamos que la justicia es algo muy diferente al amor. Que si yo hago justicia, no estoy amando. O amo o hago justicia. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y a veces pensamos que si alguien hace justicia o alguien aplica disciplina, pensamos, no es amor. Pero lo que debemos tener en claro es, la disciplina es amor y aplicar justicia es
amor. No son cosas separadas, son esenciales. ¿Cómo se hace este equilibrio, ¿no?, entre la justicia o lo recto y el amor, ¿no? Algo importante: nunca vamos a amar a expensas de la justicia, o nunca vamos a ser justos a expensas del amor. O sea, si yo aplico justicia y no amo, no estoy aplicando justicia. Y si yo amo sin justicia, no estoy amando. Las dos cosas van juntas. La justicia y el amor, dice el libro de los Salmos, se besaron. La justicia y el amor y la paz y la misericordia son una sola cosa, ¿no? Repito, a veces pensamos: ay, se aplicó justicia, qué falta de amor. No, la justicia y la disciplina es amor, ¿no? O a veces decimos: ay, amo a mi hijo, entonces no le voy a llamar la atención porque lo amo tanto. No, si lo amaras de verdad, aplicarías justicia en tus hijos, ¿no? Permitimos tantas cosas en nuestros hijos, ¿no?, pensando que es amor. De verdad, el hijo al que ama, disciplina. ¿Qué tanto amas a tu hijo? ¿Cuál es el parámetro? Pues la disciplina que aplicas en tu hijo. Si no has aplicado disciplina en tu hijo, ¿sabes qué? No amas a tu hijo, porque el padre al que ama, disciplina. Y si tú, cuando alguien aplica disciplina en ti, te sientes no amado, tenemos un problema. Tienes un problema. Si alguien aplica justicia en ti y te sientes no amado, algo está mal en nuestra cabeza. No tenemos recto, no tenemos este principio bíblico, que la justicia es amor. Yo no puedo amar sin justicia y no puedo ser justo sin amor. Las dos cosas van juntas. Ve por último a Juan 13, el Evangelio de Juan 13, verso 34. La naturaleza de Jesús es que Él era justo y completamente amoroso al mismo tiempo, ¿no? El mismo que llegó aventando las mesas en el templo, no estaba dejando de ser amoroso cuando aventó las mesas del templo. Estaba mostrando amor en esa actitud. El mismo que aplicó justicia y que le dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados, era completamente amor. El mismo que dijo a la mujer adúltera: ¿no?, ni yo te condeno, no peques más. Estaba aplicando amor y estaba aplicando justicia. Juan 13, 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Lo que ya hemos dicho, siempre que el Señor habla de su amor, siempre que el Señor dice yo los amo, porque aquí dice como yo os he amado, yo los he amado, siempre que el Señor o la Biblia habla del amor de Dios, viene con el mandamiento de amar. O sea, no necesitas el amor de nadie más para amar. Necesitamos únicamente el amor de Dios para amar. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Está como en un sándwich: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, es reiterativo el Señor. Tenemos que amarnos. En esto se hace evidente, estábamos viendo la evidencia, que se hace evidente que somos hijos de Dios. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Yo te pido, hermano, que no evalúes el amor que los otros discípulos tienen. Evalúa el amor que tú tienes hacia los otros discípulos. ¿Qué tanto amor? No somos llamados a evaluar el amor de los demás. Nunca dice eso la Biblia.
somos llamados a amar. No pienses, ese no es discípulo del Señor porque no ama. Porque dicen por ahí que cuando yo señalo con el dedo estoy señalando con los otros tres para acá. A ver, ¿yo estoy amando? ¿Yo soy discípulo de Jesús? Se puede decir que yo soy discípulo de Jesús por el amor que tengo a los demás. ¿Cómo saldríamos en esa evaluación? ¿Por qué ponemos la responsabilidad de amar en alguien más y en nosotros no? Si yo soy discípulo del Señor, se va a hacer evidente por el amor que tengo con los demás. Dice la NTV en ese mismo verso 35: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que sois mis discípulos. Y la Nueva Biblia Viva dice: si se aman unos a otros, todos se darán cuenta de que son mis discípulos. A esas personas que de pronto dicen: no hay amor en la iglesia, o no hay, ¿no? Les respondo, es como llegar y hay personas que dicen, hace falta esto, yo lo pongo, ¿no? No nada más esta cuestión acusadora de, ay, no hay botes de basura, ¿no? O no hay tal o cual cosa, ¿no? Si ya te diste cuenta que falta amor en la iglesia, y tú eres el primero en darte cuenta, es porque Dios permitió que tú te dieras cuenta. Y si no hay amor en la iglesia, es porque tú, que ya te diste cuenta que no hay amor, no lo has dado. Hagámonos responsables de esto. Si tú ya te diste cuenta que no hay amor en la iglesia y el Señor te permitió, te quitó la venda de los ojos para que te dieras cuenta que no hay amor, y sigue sin haber amor en la iglesia, es porque tú, que ya te diste cuenta, no has hecho nada para cambiarlo. Porque esto se trata de todos, ¿no? De todos. Repito, si el Señor ya te permitió darte cuenta de que falta algo, ¿qué esperamos para suplir la necesidad de esto? Porque todos llegamos con la actitud de necesito que todos me amen, ¿no? Todos. Te aseguro que, no sé, las 200 personas que nos congregamos los domingos, venimos, o la mayoría, salud, con esa actitud de necesito que me amen. Pero ¿te imaginas si las mismas 200 personas llegáramos con vengo a amar? ¿Quién necesita amor? Y yo voy a... ¿Te imaginas 200 personas proveyendo amor en vez de estar buscando quién me ama? Esta actitud de voy a llegar a la iglesia a buscar a quien me ama no ha traído nada bueno a la iglesia. Pero ¿te imaginas lo bueno que podría ser que los que estamos aquí llegáramos todos con la actitud, hoy cómo amo a mi hermano, ¿no? Las cosas serían totalmente diferentes. Y los de allá afuera se darían cuenta, estos son discípulos de Jesús, por cómo se aman. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Esta palabra que tú sabes, Señor, tantas veces más bien la encaminamos a alguien más, o pensamos que alguien más necesita escucharla, cuando evidentemente los que necesitamos hacerlo somos nosotros, Señor. Porque tú nos hablas, porque la Biblia es personal, Señor. La Biblia es para una aplicación personal. Yo quiero salir de aquí sabiendo que tú me hablaste a mí, no que le hablaste al hermano de al lado, no que le dije que esto fue para alguien. Yo quiero salir de este lugar con la convicción de que tú me hablaste, que tanto cuidado tienes de mí, que me hablaste esta noche, Señor, a través de tu palabra, y que hay algo que yo debo hacer, Señor. Hay algo que yo tengo que hacer en el medio de la iglesia, Señor. Te pido, Señor, que me uses. Tantas veces quizá lo hemos dicho, Señor, pero hoy, Señor, volvemos a decirlo con toda la intención de sentirnos usados, Señor. Úsame, Señor, para proveer amor en la iglesia, Señor.
úsame, Señor, por favor, te lo pido, úsame para proveer amor a mis hermanos, Señor. Que yo pueda hacer la diferencia, Señor. Que sí, hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo esto de amar, Señor. Que yo pueda hacer la diferencia y proveer, Señor. Proveer para mis hermanos, proveer para mis hijos, proveer para mi esposa, proveer para la gente que está alrededor, proveer amor para mis vecinos, para mi jefe de trabajo, Señor. Pero dice tu palabra que nos prefiramos los unos a los otros, Señor, en la iglesia. Primeramente proveer amor, Señor, a los de casa, a los de la familia de la fe, Padre. Permítenos vivir en esa convicción. Gracias, Señor, te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, hermano. Bendiciones.